Bienvenidos, le habla Wilmer Suárez. En esta oportunidad voy a exponer de forma de resumen los- las, las unidades que se estudiaron en esta materia del sistema de comunicaciones 2. En una primera unidad tratamos la introducción a los sistemas de comunicaciones electrónicos y de la teoría de la información. Los sistemas de comunicaciones tratan la forma de transmitir datos de un emisor hasta un receptor. En las electrónicas se refiere al uso de medios electrónicos. Como sabemos, desde hace mucho tiempo los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos y llevar información de lugar a otro. Cuando se llegaron los sistemas eléctricos, en un principio, uno de los usos que se dio fue la transmisión de información. Claro, en aquellos tiempos se usaban cables, era algo un poco más arcaico, usando cables coaxiales, cables telefónicos. Luego que se fueron avanzando la tecnología, se fue perfeccionando y haciendo más eficientes estos medios de transmisión. La teoría de la información trata del estudio de usar el ancho de banda cuando se refiere a la transmisión de información usando el espectro electromagnético. El espectro electromagnético está dividido por varios anchos de banda. Por ejemplo, en total podemos decir que existe la radio AM, hay una ancho de banda destinada a la radio AM, a la televisión, a la frecuencia modulada, a las microondas terrestres, radar, y otra que se refería a la luz, que ya serían las bandas de fibra óptica. Podemos decir que existe una banda de radiofrecuencia para transmitir las ondas radioeléctricas y otra banda que se refiere a las bandas de las fibras ópticas. Y existen otras bandas de frecuencia que no tienen otro uso, pero no en el uso de transmitir información. Los sistemas de comunicaciones pueden ser analógicos y pueden ser digitales. Analógicos si transmitimos información del espectro o de las señales continuas, y digitales si transmitimos información discreta, puede ser en este caso ceros y unos. En señales analógicas, podemos transmitirlo en forma de cable o usando el espectro electromagnético, pero necesitamos ya vamos a ver luego que necesitamos como modular, porque por ejemplo si necesitáramos transmitir solamente voz, el ancho de banda fuera muy corto y necesitaríamos ondas electromagnéticas o muy grandes, pues. Por eso es que necesitamos modular. Y las señales digitales, para poder transmitirlas de forma directa, pueden ser por el uso de fibras ópticas en el modo monomodo o por cable. La otra unidad que estudiamos es la conmutación y transmisión digital. En este se refiere a convertir las señales analógicas en señales discretas, de forma que se puedan transmitir y tengan menor afectación por el ruido exterior. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una señal continua analógica y este sería un muestreo discreto. Al ser un muestreo discreto podemos transmitir información con más fidelidad. Ya veremos luego cuál es el uso de ella. La multicanalización en tiempo y frecuencia se refiere cuando necesitamos transmitir varias frecuencias en diferentes o transmitirla en una sola banda en un solo ancho de banda. Por ejemplo, si aquí tenemos un canal de televisión, por ejemplo Venevisión, Televen, Globovisión, que ellos tienen asignado un ancho de banda para cada uno, se hace una multiplexación y se transmite en una sola frecuencia. Cuando llega al otro lado, por ejemplo el televisor realiza el modo contrario, una de multiplexación, y divide la frecuencia y muestra la frecuencia en la que nosotros sintonizamos.
Por división de frecuencia. O sea, división de frecuencia, que a cada usuario se le asigna una frecuencia específica. Existe por división de tiempo, donde a cada usuario en vez de frecuencia se le divide el tiempo. O sea, de un tiempo milisegundos se transmite esa información del usuario 1 y en el otro se transmite al otro usuario. Esto se usa más que todo en telefonía digital. Es otro de los usos. La modulación digital se refiere, por ejemplo, necesitamos transmitir información digital. Como dijimos, la transmisión digital la podemos transmitir de forma directa o usando el espectro electromagnético. Lo que pasa es que el espectro electromagnético por naturaleza es analógico. Entonces necesitamos hacer esta modulación, que existe la modulación de señal continua y de discreta. En este caso de la modulación digital, tenemos aquí, por ejemplo, una información de datos o puede ser de voz, que era analógica y en el método de conmutación se transformó a digital en una señal discreta. Tenemos la portadora, tiene una determinada frecuencia, y tenemos aquí cómo se modula por amplitud. Cuando existe el 1 hay frecuencia, cuando la señal es bajo, que es 0, no hay frecuencia. Este es por amplitud. Por cambio de fase, que es PSK, la frecuencia cuando es 1 tiene la misma fase, y cuando es 0 cambia la fase. Y por modulación por frecuencia, FSK, tenemos que cuando está 1 tiene una frecuencia, y cuando cambia a 0 cambia la frecuencia. Tiene una frecuencia más alta, y cuando es 0 una frecuencia más baja. Esas son las formas básicas de modular. O sea, de esta forma podemos transmitir la información digital, transmitirla por espectros electromagnéticos. Cuando se transmite, por ejemplo, por el aire, usando microondas, usando satélites. La propagación antena, bueno, la propagación es una ciencia que estudia los fenómenos de las ondas electromagnéticas. Estudia la refracción, la reflexión, la atenuación. Todo eso para darle un mayor, entenderlo y darle un mayor uso eficiente al uso de las ondas electromagnéticas. Las antenas, bueno, son el medio que reciben y transmiten, por supuesto, las ondas electromagnéticas. Existen diferentes tipos de antenas horizontales, verticales, parabólicas, y pueden ser tipo direccionales, depende de la construcción que tengan, pueden ser direccionales o de varias direcciones. Eso lo respecta a la propagación de antenas. También existe un sistema de línea visual microondas, que es el sistema punto a punto. El sistema punto a punto es cuando necesitamos transmitir una onda electromagnética, una información por una onda electromagnética de una antena a otra, de forma en microondas. Se dice visual porque es como si esta antena mirara a la otra antena, o sea, tiene que tener un campo visual. Se usa mucho cuando necesitamos transmitir información cuando no hay, por ejemplo, si hubiera aquí una montaña, no podemos usar el enlace microondas. Tendríamos que, en el caso de la propagación de onda, tendríamos que transmitir la información de forma directa. Por ejemplo, esta antena a un satélite y del satélite a la otra antena. Como sabemos, en la propagación también existe una capa en la atmósfera que sirve como espejo. Es decir, cuando transmitimos aquí una onda electromagnética, ella choca en reflexión, choca con en la atmósfera y ionosfera, y ella se lleva otra vez al terrestre, al globo terrestre. Por ejemplo, el microondas quiere decir que es directa. Se usa mucho, por ejemplo, en mi caso en electricidad, o bueno, en la parte laboral, para transmitir información de una subestación
a otra, o en sí, de una subestación a un cerro donde hay un repetidor, y ese repetidor lleva la información al centro de control. Por ejemplo, en una subestación dual hay una subestación, va por un cerro que se llama Tumaque, y de allá llega hasta acá, hasta Barquisimeto. En la tecnología inalámbrica, bueno, en este caso estudiamos lo que es la telefonía celular, por ejemplo, lo que refiere a Zelda, y ha tenido una base. Por ejemplo, la primera generación, que era en el acceso era por la multiplicación, como lo vimos anteriormente, por división de frecuencia, o sea que a cada usuario se le asignaba una frecuencia. Luego fue avanzando, ya que eso, a haber más usuarios, ya se limitaba el ancho de banda, se fue puesto a división de tiempo. Y bueno, hubieron una segunda generación que era llamadas y mensajes, una tercera generación que ya transmitía datos. Fue llegando más información y fue requiriendo más tecnología. En la fibra óptica, bueno, en la fibra óptica usamos los enlaces por luz para transmitir información de lugar a otro. En mi caso, en la parte de electricidad, usamos lo que se llama un cable OPG, W, donde dentro de él, como un cable hueco, se llevan las fibras ópticas. Se puede transmitir, por ejemplo, información desde de Barquisimeto hasta Ciudad Ojeda, y se lleva información por las torres. Por ejemplo, una de las desventajas que tiene, entre muchas ventajas que tiene, una de las ventajas es la atenuación. Por eso que, por ejemplo, en Carora, si intentamos transmitir de aquí a Ojeda, intentamos poner en Carora, por ejemplo, un amplificador que le da más potencia a las señales de luz, porque ya en el modo multimodo tiene atenuación, o sea, tiene por cada kilómetro, ¿no? Tiene una atenuación de tantos dB, por eso que se requiere. Bueno, en general fue un resumen muy, para no extender, de los temas estudiados aquí en el sistema de comunicaciones 2, y lo veo de mucha importancia. Esto en esta materia fue que aprendí todo esto. Lo había escuchado mucho de fibra óptica, microondas, pero ni idea de cómo funcionaba. Ya tengo ya un conocimiento bastante para comprender y darle uso como próximamente, como ingeniero eléctrico, se le dé uso a los sistemas de información electrónica. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta luego.